Muy buenos días, chicos y chicas. Soy Juliana Natagaima, la profesora de Ciudadano, y al día de hoy vengo a hablarles sobre habilidades sociales y competencias ciudadanas para la convivencia, como aspectos claves para una sociedad armoniosa y participativa. Bueno, para dar inicio entonces, ¿qué son las habilidades sociales? Son el conjunto de destrezas y capacidades que nos permiten a las personas interactuar eficazmente con otros, que nos permiten y nos ayudan a facilitar tanto la comunicación, que nos permiten desarrollar la empatía y la cooperación. Dentro de las principales habilidades sociales tenemos entonces la comunicación verbal y no verbal, la escucha activa, la empatía como esa capacidad de ponernos un poco en los zapatos del otro, como decimos coloquialmente, la asertividad como esa capacidad de comunicarnos teniendo en cuenta y respondiendo al contexto, a las palabras adecuadas, a la expresión adecuada de ideas. Tenemos también la resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Adicionalmente, entonces, ¿qué son las competencias ciudadanas? Son también esas capacidades y esas habilidades que nos permiten interactuar de manera positiva, pero en comunidad. Es decir, en un colectivo, trabajar para un bienestar común, ejercer una ciudadanía participativa, responsable y crítica. El propósito básicamente es precisamente facilitar la participación, la creación y el trabajo conjunto por una sostenibilidad social. Yo quiero diferenciarles un poco las competencias ciudadanas para que de alguna manera entendamos su aplicación y entonces encontramos unas que son principalmente para convivir, ¿no? En una relación tú a tú, en donde se necesita la empatía, la resolución de conflictos, la comunicación asertiva, el respeto por la diversidad y el pensamiento crítico. Dentro de las habilidades y de las competencias ciudadanas que necesitamos para construir, es decir, para vivir en lo colectivo, encontramos también la participación democrática, el trabajo colaborativo, la conciencia ambiental y la construcción de paz. Bueno, pero ¿para qué es importante tener estas habilidades sociales y estas competencias ciudadanas? Porque aparte de un desarrollo individual y de un crecimiento individual, hay un impacto en la comunidad, independientemente de esto. Una comunidad que consta o que tiene muchos participantes con muy buenas habilidades sociales y de ciudadanía, es una comunidad que es mucho más unida y esto impacta también en la reducción de violencia, precisamente porque una de ellas es la resolución de conflictos, entonces la mediación y la negociación son la base pues del funcionamiento de este tipo de comunidades. La participación activa y cívica son otro impacto importante y es que con este tipo de habilidades se impulsa el compromiso político y el compromiso social. En un tercer punto, como les comentaba hace un momento, aparte de ese desempeño individual que mejora muchísimo, también la comunidad con todos los esfuerzos sumados pues tiene una ganancia. Y en un último lugar, de acuerdo a información del Banco Mundial, se encuentra que países que tienen una mayor cohesión social crecen un 20% más a nivel económico. Entonces, una comunidad unida y muy bien formada en competencias ciudadanas y cuyos participantes tienen habilidades sociales, tienen mayor crecimiento económico. Bueno, ¿y cómo desarrollamos estas habilidades? Entonces, lo principal es la educación formal e informal a través, pues, del colegio, de las universidades, bueno, de toda la formación que nosotros logremos tener a lo largo de nuestra vida, talleres, cursos, actividades lúdicas, en donde implique que tenemos que relacionarnos con otras personas y vamos a recibir un aprendizaje. Un ejemplo básico es que desde pequeñitos, cuando estamos en transición, en jardín, nos enseñan a respetar el otro, a que no debemos agredirnos, a que debemos expresar nuestras emociones de una manera más asertiva. Entonces, ese tipo de habilidades sociales y de ciudadanía se empiezan a formar en nosotros desde muy pequeños a través de la educación formal e informal. Otro sentido es el aprendizaje experiencial y básicamente es la participación en proyectos comunitarios o la simulación de prácticas en algún quehacer específico.
En un tercer lugar encontramos también las herramientas digitales, como son las plataformas o las redes sociales, que tienen un sentido de participación mucho más amplio. Todas las redes sociales nos permiten participar, pero hay plataformas, hay redes sociales, hay perfiles que nos invitan a interactuar de una manera un poco más ligada y con una visión un poco más social que desde lo individual. En otra estrategia son los juegos de rol que se pueden utilizar mucho en espacios de aprendizaje, como es la suposición de alguna situación y pues nosotros buscar actuar o dar una respuesta a lo que haríamos sin necesariamente estar en este momento en la situación que nos plantean. Y en un último lugar encontramos también los voluntariados. Muchas organizaciones y muchas entidades del Estado también cuentan con esta opción. Y básicamente lo que hacen es fomentar la empatía y el compromiso social, puesto que es entrar a ayudar a alguna causa con la que cada uno de nosotros empatice. Bueno, en cuanto a estrategias prácticas para que utilicemos en el día a día y podamos ir fortaleciendo a poquitos esas habilidades sociales y ciudadanas, tenemos algunas que les quiero compartir. La primera es la escucha activa. Entonces, aquí la invitación es a que cuando hablemos con alguien, prestemos atención real y le mostremos interés a lo que nos está contando. Básicamente es hacerle preguntas para ahondar un poco más en lo que nos cuenta, intentar comprender qué es lo que nos dice y de acuerdo a eso, pues nosotros ya podemos ir generando opiniones y demás. En un segundo lugar está el pensamiento crítico y aquí la invitación es a que cuando nos enfrentemos a una decisión que tengamos que tomar, procuremos informarnos, quizás tomar consejo de personas que consideremos que tienen conocimiento sobre el tema o la experiencia en el tema, hacer un ejercicio de identificar qué sería lo positivo y lo negativo antes de tomar una decisión final. En un tercer punto encontramos que para la negociación y la resolución de conflictos es importante eh, procurar o hacer el ejercicio de buscar soluciones que beneficien a todas las personas involucradas y no solamente que me beneficien a mí. En un cuarto lugar está también la inteligencia emocional y aquí la invitación es a empecemos a conocernos a nosotros mismos y a gestionar nuestras emociones para precisamente evitar que tengamos unas reacciones inadecuadas ante un conflicto que se nos presente y que también podamos tener un mejor manejo si estamos enfrentándonos a una persona que no tiene un buen manejo. Esto nos ayuda precisamente a evitar situaciones de agresiones, tanto verbales como físicas, o que los conflictos que pueden resolverse en una simple negociación se acrecenten y se vayan a otras esferas. En un quinto punto está la empatía y básicamente es intentar siempre antes de reaccionar, entender por qué la otra persona piensa o actúa de cierta forma, qué es lo que le está llevando a que diga o piense o actúe de esa manera, y entender un poco también desde dónde está parada esa persona nos permite a nosotros a veces bajar la guardia o comprender un poco lo que sucede con ellos, quizás resultar en otro tipo de interacciones que sean un poco más colaborativas. En un sexto punto está la importancia de la comunicación, en este específico la comunicación no violenta. Entonces acá la invitación es a expresar las necesidades y los sentires, pero sin agredir. Entonces es importante siempre manifestar desde el cómo yo me siento y cómo percibo las cosas versus en señalar la equivocación del otro. Es más fácil decir, me hiciste sentir triste con lo que dijiste porque entendí esto o lo entendí de esta forma versus decir, es que tú eres un grosero o eres una grosera, etcétera, etcétera. En otro sentido está la colaboración y básicamente la invitación es animarse a trabajar en grupo, a organizarse en grupos y buscar objetivos comunes de acuerdo a lo que nos mueva a cada uno como persona. Y en un último lugar está también el respeto. Básicamente es pensar que todos los demás son diferentes a mí, pero que es importante no utilizar esa diferencia como un insulto o como una agresión, sencillamente porque no concordamos por algo. Es importante siempre mantener este margen de respeto precisamente para evitar que se acrecenten los conflictos.
Y ya habiendo conocido esta información muy sencillita, entonces los invito a que juntos podamos hacer la diferencia, trabajando desde nuestra individualidad, podemos hacer la diferencia en la comunidad. Que tengan un feliz día.